Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas? Que me acabo de cambiar. Voy a pensarme esto. Voy a hacer quedarme más así por Jabari. Bueno. Venga, vamos con otro masón Alhambra la Tafa. Oh, ¿qué os pensáis? Pero aquí tengo yo para aburriros. Bueno, de momento. Veremos a ver cuándo se acabe ya el chollo de Soren. ¡Soren, compra! Eternal Touch. Bueno, Eternal Touch. Estamos tocados por los dioses. Voy a subirme la silla porque la noto un poco baja. Salida y sin más historias en hojas de tabaco y especias. Tonka, cacao, vainilla, flores de tabaco en el corazón. Me dejo algo, ¿eh? Y un fondo de frutos secos y maderas. A ver, voy a mandar la hojica que me ha mandado el chiquillo, que también es protagonista. Mirad lo que me dice aquí literalmente el chiquillo de esta Eternal Touch. Dice Eternal Touch EDP de masón Alhambra la Tafa. Supuesto clon de tabaco vanille de Tom Ford. Supuesto. ¿Se parece? Pues, hombre, a ver, se parecen un poco. Bastante. No, aquí el porcentaje no está clavado, ¿eh? No está clavado el porcentaje de lo que se... Bueno, me quedo ya con el secante en la mano. No está tan claro el porcentaje en el cual creo que está... Básicamente que no llega ni al 60%, ¿eh? No llegaría ni al 60%. No es un trabajo que está clavado, con lo cual podría hasta incluso interpretarlo como un trabajo propio con la inspiración, porque aquí sí podría decir que es una inspiración, pero no es un o el clon definitivo como he estado presentando en otras ocasiones. Esto no es un clon definitivo. Creo que tiende, en las salidas son iguales y luego hacen ¡pum! Y se separan por completo. Hasta el punto, y también tengo que decirlo, que efectivamente aquí la nota de vainilla es un tanto sintética y a mí en lo personal me recuerda muy mucho a la vainilla de los ambientadores líquidos. Estos que se venden... que son líquidos, son unas botellitas. Es que aquí no tengo ninguno, en casa sí, porque los uso un montón. Por eso digo que a lo que me recuerda concretamente es a la vainilla. Este tiene color vainilla además y es de vainilla, que son líquidos. Los viertes en las paredes o en las esquinas de casa, si no se manchan, claro. Pero vamos, que yo los echo en las esquinas de casa, sobre todo por el tema del olor de los animales, por si huele a perruno, que no huele a perruno. Y entonces esos son los que yo utilizo en casa habitualmente. Por eso digo que el olor de esta vainilla lo encuentro excesivamente sintético. ¿Qué es el protagonista? ¿Cuáles son los protagonistas reales de esta fragancia? Pues por desgracia, es la vainilla sintética una vez pasan 10-15 minutos. Porque sí, al principio tenemos un tono de tabaco muy potente que nos va a llevar a que esta fragancia pueda durar perfectísimamente, sin ningún tipo de complejo, entre 8 o 9 horas. ¿Puede pasarlas? Sí, pero vamos a ajustar a piel 8 o 9 horas. Aquí en ropa, lo que haga falta, sin ningún tipo de problema y os aguanta estupendísimamente bien. ¿Haría falta reaplicar entre medio? No hace falta reaplicar entre medio. Esta fragancia no es para reaplicar entre medio. Te permite ir con sobradísima solvencia y se queda plenamente perceptible. 1 metrito, 75 centímetros, 50, ¿quién sabe? Yo no tengo el metro, no lo tengo. Pero se huele, o sea, la gente pasa a tu lado, se huele muy agradable, pero es que la vainilla, aquí... el pecado lo comete con la vainilla. Y ojo, cuidado, porque no es una vainilla que a mí me revuelva el estómago, ni muchísimo menos. Una vainilla que está muy bien jugada, pero es una vainilla que quien la pueda respirar y sepa más es que está oliendo muy excesivamente sintética. Es una vainilla que huele excesivamente sintética y que recuerda precisamente a esos ambientadores que yo estoy diciendo, que son los de la botellita. Quien viva en España, es que no sé si esto se comercializa fuera, pero los que vivan en España es que es de Sabian, Evian o algo así, es que no me acuerdo. Yo los compro en el Mercadona hay. Es que en el Mercadona hay. En el Consum. Yo normalmente soy muy cliente de Consum. Los compro en Consum y son las botellitas estas del ambientador líquido que hay en Mercadona, ¿eh? Mirar en la sección de
de ambientadores que en el Mercadona los tenéis. Si es que no, lo que pasa es que no sabían, es que no me acuerdo del nombre, pero bueno, da igual, como sea, que no hace falta porque eso se vende aquí en España, pero como si fuesen, pues eso, churros, más que los perfumes de Mercadona. Y es ahí donde tiene el pecado, como iba diciendo. En fin, se nota especiada, se nota ligeramente alicorada y que tiende hacia esos licores, que está todo guapo, exactamente igual que pudiera parecer o que hace la de Tom Ford. Pero aquí el pesar que yo tengo con ella es ese. Por otro lado puede ser una alegría porque efectivamente tiende a abrirse, a expandirse en un sentido completamente diferente, pero es que no se expande ni se abre en un sentido diferente como en otras de Masón Alhambra o de La Taza, en el cual es de aplaudir porque dices, tiene su propio carácter y no es nada parecido. Una vez que hace la evolución no se parece. Aquí lo que tenemos es un no se parece y es un no se parece y además sintético. Ese es el rollo que yo le encuentro a todo esto, que no me termina de convencer por lo sintético. Hombre, me convence en cuanto al precio, por Dios, no vamos a ser aquí unos hipócritas. Vale lo que vale y a tomar viento, y a quien le guste este tipo de aromas, para adelante, sin complejos ni nada, para echártelo cuando te venga, cuando te salga de los bajos fondos. Cuando te salga de los bajos fondos, ahí es cuando tú dices, venga, voy para adelante con ella. Y es así. Da igual cuando se emplee, aquí es una fragancia que es ligeramente más endeble que la Tom Ford, porque es ligeramente más endeble, entonces te la puedes poner en primavera, verano, otoño, invierno, que no hay ningún tipo de problema, hasta incluso con calor, porque se desenvuelve muy bien con calor. Dentro de que no es hiper mega proyectona, se desenvuelve fetén con calor, aguanta muy bien las humedades, entonces está perfecto. Medir un poco la cantidad de echaros, porque tampoco es cuestión de terminar con excesivo calor emborrachado, pero creo que la jugada la puede hacer muy bien con respecto a cualquier época del año con la temperatura que sea. En sitios tropicales pues también, porque ya sabéis que allí con los calores y las humedades uno no para de sudar y bueno, tienes que utilizar cosas con determinada potencia. También va en plan de gustos, o te gustan mucho las potencias o prefieres algo más cítrico, más suave, o quizás más afrutado, suavito, para pasar mejor la temporada de calores. Pero vamos a ver, no está siempre así. De vez en cuando te apetece ir too much, ir excesivo o excesiva, y entonces te echas a gusto, que para eso lo pagas, ¿no? Pues ya está, ni más historias, que no me hagáis caso, echároslo cuando os venga la real gana. Lo que vale está muy bien pagado para lo que es. Punto. Es que no me quiero poner exquisito. Me pongo exquisito a la hora de hacer la descripción del perfume, pero no me da la gana de ponerme exquisito. Las cosas están económicamente muy fastidiadas como para que encima venga yo poniéndome exquisito con una fragancia que da la cara sobradísimamente bien. Que me puede gustar o no me puede gustar. Esto también es cierto, que me gusta, pero la encuentro sintética. Es que es así, la vainilla la encuentro plasticosa, por darle una denominación de origen. Ya está. Pero está muy bien. Y me gusta ese rollo de especias. Y como dije, si mal no recuerdo, en la original de Tom Ford sale ese rollo de abadía. Pero claro, sale muy suavito. Aquí la tenemos mucho más suave. En la Tom Ford está más marcado. Hasta el punto de que puedes recordar también a la perfumería de Sergei Lutens. Si es que esto lo he dicho 8 millones de veces. Pero esto es mucho más suave. No tiene nada que ver. O sea, sí que tiene que ver, pero desde un punto que no es proyectona, es contenida, que además se puede poner hasta un chaval joven sin ningún tipo de problema, precisamente por ese toque de vainilla que tiene. No tiene edad, de verdad, no tiene edad. Esa madurez que pudiéramos tener, pues hasta incluso, a ver, los frutos secos que lleva es para darle ese carácter de licores de abadía, más que un licor árabe, porque no. Pero un preparado árabe para beberte un bebercio así árabe, pues sí, también, sin alcohol. Pero ¿me entendéis a dónde voy, no? Darle ese toque afrutado, seco, pues de abadía, sobre todo digo abadía porque lleva alcohol y es donde sale y es donde lo tenemos esos remanentes, pero aquí está muy suavito, muy suavito. Qué gustosa, es muy gustosa, es disfrutona. Y me gusta para las bodas, bautizos y comuniones. Un novio no, porque la encuentro que está muy escasita. Le falta mucho más potencia, le falta mucho más punch, pero está muy bien. Está muy bien. Para lo que es fetén. Y vamos a dejarnos de tonterías. Es lo que es y punto.
En las notas medias, como he dicho antes, las flores, el cacao, junto con el tabaco, esas hojas o flores del tabaco. Ahora mismo no sé. Voy a decir la página web de donde he cogido las notas, porque he encontrado determinadas incoherencias y luego yo olfativamente oliéndola digo, no, esta es la que parece que ha acertado muchísimo más con las notas del perfume. Esta página web, que yo no cobro nada de nadie, se llama Arabic Parfums, que es donde la estoy mirando, y cuesta 39,99 euros. Pero he caído en esta página web por las notas, porque me parecen las más coherentes de todo el mogollón de notas que he visto, porque hay mucha patineta en las notas de este perfume. La he visto más barata, así que poneros a mirar. Yo de todas formas la buscaré en Amazon a ver si la puedo encontrar un poco más baratita. Son 80 mililitros de perfume. Vale, pues dicho esto y retomando el tema de las notas, en el corazón, que era donde me había quedado, eran flores de tabaco. Son flores de tabaco junto con la tonka, la vainilla y el cacao, que se nota que está dulzona, pero no os penséis que va hacia un gourmand. Esta fragancia no va hacia un gourmand. Se queda mucho más seca. Cuando ya avanza el secado, a partir de la tercera hora, que ya está súper cuajada y todo esto, tiene trazas gourmand, evidentemente, no se pueden negar, pero no es tan gourmand, porque efectivamente con todo el rollo que lleva de las flores más el tabaco, es una mezcla, es un gourmand, vamos a meterlo dentro de los gourmands, pero es un gourmand floral, con lo cual no es tan masticable, Es gustosa, pero no te invita a ser comida. No te va a recordar a un pastel, no te va a recordar a una empanadilla, no te va a recordar a nada de esto. Te va a recordar a algo que es dulce, pero que no te va a dar esa impronta o ese deseo de ser comido, bebido. Porque no es así. Y es muy disfrutona. Me gusta un montón el hecho de que tome por otra vertiente, pero también considero que... pues eso, que podrían haberlo hecho bastante mejor de lo que está, Va acostumbrado a los perfumones que estoy reseñando o he reseñado de Maison Alhambra o de La Tafa, llegar a este punto con esas derivas un tanto extrañas y notar, dependiendo también del tipo de producción de donde sea. Yo sé que si son de Eurofragrance estarán muy bien hechas. Si están hechas en otro sitio por otros fabricantes, a lo mejor no. Los de Eurofragrance están muy bien hechos y no salen alcoholes como en otras fragancias de La Tafa o Maison Alhambra. Aquí en este tenemos la suerte de que no sale, pero que podría estar mejor hecho si hubiesen jugado la vainilla de otra manera. La tonka da sustento, da cuerpo y redondea, pero se me queda escasita para todo lo que es la idea, conceptos de perfumes que estamos teniendo con ellos, llegar a estos puntos, y últimamente ya sabéis que con los femeninos hemos llegado al eclipse, esto estaría que el sol o la luna todavía no han eclipsado, concretamente no habría eclipsado del todo, no habría cerrado el círculo completo, pero parece que se acerca bastante. Así que esperemos que en las nuevas producciones hayan mejorado o mejoren. Me refiero con cualquier otro perfume nuevo que saquen, porque creo que están haciendo recortes también. Están ahí recortándonos. La crisis también les ha llegado a ellos. Están diciendo, sí, queremos ser baratos, pero es que claro, ¿de dónde sacamos baratura? Pues bajando calidades. Si encima ya son baratos de por sí, las calidades pues evidentemente no trabajan con las calidades de los grandes. ¿Por qué no? Porque sobre todo por precio no podrían competir ni en broma. Pues tú imagínate haciendo las cosas todavía más económicas. En fin. Eternal Touch. Aquí. Que me gusta. Que sí que está aprobadísima, que vayáis a por ella con los ojos cerrados, una fragancia que además es elegantona, sirve para ir a las bodas, bautizos y comuniones, pero no para los novios ni para la gente que esté implicada directamente, Esto también tengo que decirlo. Para los divorcios me mola, Para los divorcios mañaneros, que sabéis que vais al juzgado y todas estas cosas ahí, a sacarle los ojos al novio, a la novia, a la ex o al ex, a sacarle los ojos, mi gente siempre esos tienen que ser los que tienen que ir a dar el do de pecho,
y que salga perdiendo la otra persona, que se fastidie. No, lo que pasa es que sois todos unos tontazos y unas tontazas por no firmar una separación de bienes y luego el acto ese o el acta esa en la que cual, si no hemos casado, tú no te quedas con nada de lo que yo produzco. Que eso es otro papel que va aparte, que no me acuerdo cómo se llama. Los abogados lo saben, yo no me acuerdo. Tengo memoria de pez y no me acuerdo, pero son 2 papeles, ¿eh? Son 2 papeles los que hay que firmar. La separación de bienes y otra cosa que otro documento que no me acuerdo cómo se llama. Y entonces ya, sí, ya se queda todo claro. Pero claro, no firméis nada. Y en el momento que decís, vamos a firmar un papel que si nos vamos a casar esto hay que hacerlo. Y la otra persona dice, pues yo no me caso. Pues vete a tomar por... Hulo. En fin. Esto me ha quedado muy de la review. Que de vez en cuando lo veo, de vez en cuando, pero no siempre. Señores míos, señoras mías, como sé que hay mucha gente que no le ha gustado esto, un dislike y al pozo con la niña esta, los pelos chorretosos, ya sabéis que tiene los pelos pringados de petróleo, que es una marrana. Y luego me ha habido mucha gente que les ha gustado este vídeo, más bonito de todas las cosas aquí, con este supuesto o supuesta inspiración de la Tom Ford. Pues... mejor que mejor, porque vais a darle al like, vais a suscribiros, poner 8000 comentarios uno detrás del otro, aunque sea la misma persona, pero muchos comentarios. Y pues super thanks, básicamente, de 500 euros cada uno por cabeza. Madre mía, el día que caiga eso tengo que hacer una fiesta. Bueno, no, que si entonces pierdo los 500 euros, nada más que los gastos de la fiesta y la orquesta y todo eso, porque yo llamaría una orquesta, no llamaría una banda de rock, no, llamaría una orquesta. O igual un cuarteto. No, me puede salir más caro. Déjate que la música clásica la música clásica, claro que también podría contratar a Eduardo Sandoval, que es colega, igual no me cobra. Bueno, sí, no, pero el pianista seguramente habría que pagarle y me cobra. Bueno, en fin, no lo sé. Eduardo, escúchame, que igual montamos algo y tú cantas ahí, gratis. Nos vemos. Auf Wiedersehen. Ba-ba-da-ba-ba.